El viento susurraba secretos olvidados entre las hojas caídas del otoño. Inés siempre había sentido que el bosque al borde del pueblo guardaba algo más que árboles y animales. Pero ese día, mientras el sendero la guiaba hacia el corazón de la arboleda, los susurros parecían llamarla. Nadie había hablado de la existencia de la Cueva de las Lágrimas, solo lo había descubierto en un viejo mapa que encontró en la biblioteca. Una cueva marcada con una cruz y un pie de página ilegible en tinta desvanecida por el tiempo. El mapa sugería que aquel lugar había sido testigo de algo terrible, pero el pueblo mantenía silencio sobre el tema. Inés lo mencionó en la tienda a la señora Beatriz, una de las vecinas más ancianas, y solo recibió un vistazo nervioso antes de que cambiara de tema. Aquella reacción la impulsó aún más a descubrir qué escondía la cueva. La entrada era como una boca abierta, oscura y húmeda. El aire frío que escapaba de su interior parecía susurrar su nombre. Se armó de valor, encendió su linterna y dio el primer paso al interior. La cueva no olía a tierra y roca como esperaba, sino a algo mucho más agrio, algo que le revolvió el estómago. Las paredes de la cueva estaban marcadas con palabras talladas en piedra, con frases entrecortadas que hablaban de castigo y sacrificio. Entonces lo entendió. La cueva era el lugar donde siglos atrás los aldeanos llevaban a los culpables de acciones y crímenes, pero no solo los ejecutaban, los despojaban de algo más. Sus uñas, arrancadas una a una como castigo eterno. Decían que las uñas eran un canal del alma y al arrebatarlas condenaban a los prisioneros a vagar eternamente en el limbo. Inés quiso retroceder, pero el suelo cambió bajo sus pies. Al iluminarlo, descubrió que estaba cubierto por una alfombra de uñas humanas, muchas de ellas podridas, otras completamente limpias, como si acabaran de ser arrancadas. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Por qué seguían ahí? ¿Quién había traído tantas? El aire cambió de repente y los susurros se volvieron claros. ¿Nos debes algo? La linterna tembló en su mano mientras apuntaba hacia el fondo de la cueva. Allí estaba la criatura, encorvada, con extremidades demasiado largas para ser humanas y una cabeza que parecía una amalgama de rostros. Su piel era traslúcida, dejando ver venas negras que palpitaban bajo la luz. Era un guardián, un monstruo creado a partir de las almas de los condenados. «Esta es nuestra casa», dijo una voz que parecía surgir de varias gargantas, «y tú has traído carne nueva». Inés retrocedió, con las uñas arañando sus tobillos, mientras los ojos incrustados en las paredes parpadeaban observándola. El suelo parecía abrirse bajo ella, revelando una negrura sin fondo. En ese instante lo entendió. No había escapatoria. Con un grito arrojó la linterna contra la criatura. El aparato estalló en un destello de luz, iluminando brevemente la sala. Lo que vio la dejó sin aliento. Las paredes no eran roca sino carne, y las uñas, millones de ellas, brotaban como espinas de un cuerpo gigantesco que se extendía más allá de lo que la vista alcanzaba. Y ya no estaba en una cueva, estaba dentro de algo vivo. «El precio del egoísmo es eterno», susurraron las voces. Inés sintió un tirón en su interior, como si algo invisible tratara de arrancarle el alma, pero en lugar de rendirse, gritó con toda su fuerza: «¡No, no me vais a atrapar!». Tomó una roca afilada y comenzó a golpear el suelo cubierto de uñas. Cada golpe enviaba un eco de dolor a través de la criatura, cuyos gritos reverberaron como un trueno. El suelo tembló y las paredes comenzaron a cerrarse como si el lugar entero intentara aplastarla. Justo cuando las sombras la envolvían, un último destello iluminó el lugar. Las uñas, los ojos, la criatura, todo desapareció. Inés cayó de bruces al suelo del bosque. Se levantó. Los huesos crujieron al ponerse de pie. Su cuerpo temblaba como si aún estuviera atrapada en la oscuridad de la cueva. A su alrededor el bosque estaba inmóvil, pero el aire, espeso y denso, parecía absorber cada uno de sus pensamientos. Miró sus manos. No había rastro de sus uñas, ni de la carne que las había sostenido.
solo heridas abiertas que sangraban lentamente, como si algo estuviera empeñado en arrancarlas desde el interior. Algo la había marcado, algo la seguía. El eco de los gritos de los desaparecidos aún resonaba en su cabeza, susurrando en su mente. Miró hacia el claro donde había encontrado la entrada, pero ahora no había rastro de la cueva, solo un vacío. El suelo, antes firme, se desmoronaba en un lodo negro y pegajoso que parecía tragarse todo a su alrededor. Con cada paso que daba, el bosque parecía cerrarse más sobre ella. Los árboles no eran árboles, sus ramas se estiraban hacia el cielo como manos retorcidas, y las sombras, al principio simples reflejos, ahora parecían tener vida propia. Se movían con una intención. La observaban. De repente, un sonido grave y bajo la hizo detenerse. No era el viento, no era el crujir de la tierra, era una risa, un murmullo que no provenía de una sola fuente, sino de 1000 voces a la vez, todas hablando en su cabeza, todas riendo de ella. «Creías que podías escapar», susurraron las voces, aunque no se podía distinguir si hablaban desde el suelo, los árboles o algo más allá. «Eres nuestra desde el momento en el que entraste». Inés trató de gritar, de correr, pero sus piernas no respondían. El aire se volvió pesado, el tiempo parecía detenerse, sentía como si el bosque entero estuviera adentrándose en su piel, como si ya no estuviera en el mundo físico. Algo estaba invadiendo su cuerpo, como si la cueva hubiera dejado una marca en su alma. Su visión se nubló. Al frente, en la oscuridad entre los árboles, apareció una figura. En un principio solo era una silueta, luego al acercarse los detalles se hicieron más claros. No era humano. La piel de la criatura era gris, arrugada, como si hubiera estado en la tierra por siglos. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y sus dedos, alargados y cubiertos de tierra, parecían perforar el aire a su alrededor. La criatura extendió su mano y las sombras comenzaron a retorcerse alrededor de Inés. Un dolor indescriptible atravesó su pecho. No era físico, no era algo que pudiera tocar, pero la sensación era real, muy real. La figura comenzó a hablar, sus palabras rasposas, como si estuvieran arrastrándose por su mente. «Tu alma es nuestra ahora, y cada noche, cuando el viento susurra tu nombre, nos alimentaremos de ti, como lo hicimos con los demás, solo que tú serás diferente, tú serás la que nunca termine de morir». Inés sintió su corazón latir más rápido, su visión se desvaneció, la oscuridad la envolvía, pero ya no le importaba. Sabía que no era solo la cueva lo que la había cambiado, había algo mucho más antiguo y más oscuro que la había marcado, algo que ya había estado esperando en el fondo del bosque, buscando una nueva víctima, y ella lo había sido. Desde ese día, Inés se obsesionó con las uñas. Cada vez que veía a alguien mordérselas, un pánico irracional la invadía. Les suplicaba que pararan, que no sabían lo que estaban haciendo. Nadie entendía por qué, pero Inés sabía que con cada mordisco se creaba una conexión que alimentaba a la aterradora criatura de la cueva de las lágrimas, haciéndola cada vez más fuerte